Buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Palacios, creo que todo el mundo, casi todo el mundo me conoce, y como presidente del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental me toca presentar estas jornadas del Observatorio que hemos titulado este año Derechos Humanos y Descolonización. Antes de hacer una presentación mayor, voy a pasar la palabra para que haga una inauguración más solemne a la consejera Dolores Ranera. Por lo tanto, no tengo más que pasarle y cederle la palabra. Luego sigo yo. Pues, Paco, una inauguración solemne, ya me vas a perdonar, pero no se me da muy bien, así que lo siento porque no voy a estar a la altura de esa inauguración solemne. Yo la verdad es que, primero desde el Ayuntamiento de Zaragoza, daros las gracias por la celebración de estas jornadas. El lunes, además, está el ministro de Cooperación aquí, va a recibirle el alcalde con todos los grupos políticos. Porque sobre todo nos interesa mucho desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ya en el año 2011 entendimos que cuando hablamos del Sáhara Occidental, los 31 concejales teníamos claro que era una deuda pendiente que teníamos con el pueblo saharaui. Por eso, desde ese pleno, creo que fue en febrero, en marzo del 2011, nació una comisión aprobada por todos los grupos políticos, por unanimidad, desde el consenso. En concreto la llamamos CISO, la Comisión Informativa para el Sáhara Occidental, porque efectivamente entendíamos que teníamos esta deuda. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Pues lo primero, empezar desde la unanimidad, desde el consenso de todos los grupos políticos y, por supuesto, a partir de ahí, intentar acercarnos a la causa saharaui. Hemos tenido la suerte de poder trabajar de la mano, porque creemos que es lo importante, con el tejido asociativo que estáis trabajando día a día en este tema. Sois vosotros los que nos estáis acercando a activistas que hemos tenido en reuniones, que nos habéis podido contar vuestras experiencias, nos habéis podido contar cuál es la situación, desde testigos de primera mano, algunas veces con aportaciones muy duras, como todos conocéis, todos y todas que estáis aquí. Y esa es nuestra prioridad, ayudar desde el Ayuntamiento, desde el consenso por los derechos del pueblo saharaui. Intentar, en la medida de lo posible, desde las resoluciones que tomamos en el Pleno, poder trasladar la importancia de devolverle los derechos al pueblo saharaui, ya que un día, por lo que fuera España, o por lo que nos contarán, España decidió abandonar y, evidentemente, desde ese día no se ha conseguido esa autodeterminación que tanto buscáis. Simplemente deciros que el Ayuntamiento de Zaragoza apoya y quiere estar cerca del pueblo saharaui, que además lo hacemos desde la unanimidad de todos los grupos políticos y que, por supuesto, seguimos invitando a todas las asociaciones que estáis trabajando día a día en ello, que nos hagáis llegar todas las aportaciones para trasladarlas al Pleno y mayoritariamente elevarlas al Gobierno de España, que es el espacio de donde tienen que salir las recomendaciones. Así que muchas gracias, seguiremos trabajando de la mano y bueno, y que vayan muy bien las jornadas. Bien. Bueno, voy a hacer una breve relación de cuál es el programa de las jornadas. Primero, el título. El título de las jornadas es Derechos Humanos y Descolonización, con lo cual nos apartamos un poco de contar lo de siempre respecto a cuáles son las causas, las circunstancias y las condiciones históricas, políticas o jurídicas en las que se llevó a cabo la problemática y el origen del problema al que acaba de hacer alusión la compañera Dolores. Hablamos sobre todo de derechos humanos. Hoy toca que nos hable Carlos Martín Beristain. Concretamente va a mezclar las dos cuestiones. La ponencia se titula Derechos Humanos y Transformación del Conflicto del Sáhara Occidental. Él es médico y doctor en Psicología Social, muy conocido en todos los campos temáticos respecto a problemáticas próximas a la antropología jurídica y, sobre todo, conocido últimamente por este libro que es El Oasis de la Memoria, que hace una recopilación exhaustiva de casuística saharaui relacionada con derechos humanos, muerte y genocidio parcial. Mañana tenemos otra jornada ya centrada en ciudadanos
saharauis, ciudadanas, más concretamente saharauis. Esta vez le toca concretamente a las mujeres saharauis, porque el título del bloque es Mujer saharaui y resistencia. De 11 a 12, mujeres y juventud contra la ocupación. Intervendrán Hayat y Enguía, activistas saharauis en los territorios ocupados, y moderará Blanca Enfedaque, que todos conocéis aquí. También es verdad que presentará todo el bloque Maite Salvador, también periodista como Blanca. De 12:30 a 13:30 daremos una vuelta de tuerca un poquito más literaria, y Bahía Aguad, que todo el mundo también aquí lo conoce, ha estado presente en muchas ocasiones, tanto en las jornadas como en otras ocasiones, dialogará de alguna forma, con Sukaina Yedelú. Hablarán de versos para la resistencia, hablarán de literatura para la resistencia. Hay ya toda una poética y una literatura saharaui de la resistencia. Sukaina es defensora de derechos humanos en Esmara y es sobre todo presidenta del Foro de la Mujer Saharaui. También tengo que decir y comentar que mañana, después de que acabe ese bloque, habrá una comida festiva en Undraiga en celebración del aniversario de la proclamación de la RAS el 27 de febrero. Por lo tanto, se invita a todos los que ya no estéis invitados y a todos los que ya no pensáis en ir, en que hay una comida en la sede de Undraiga mañana a la terminación de este bloque temático. Dicho esto, y para terminar con la presentación, hablar un poquito del sentido, a lo mejor, del título que da sentido a los dos bloques que acabo de mencionar. Derechos humanos y descolonización. Y ya he dicho antes cómo se ha producido o se está produciendo un giro, se produjo ya hace tiempo, sobre el qué hablar y cómo hablar del Sáhara Occidental. Durante muchísimos años nos ocupamos de hablar de la cuestión puramente jurídica y política de la descolonización y del derecho a la autodeterminación. Nos cansábamos aquí de recitar una y otra vez, año tras año, de las resoluciones que dan base al derecho a autodeterminación, que si la 15-14, que si la 26-25, que si la ratificación solemnísima y contundísima del Tribunal Internacional de la Haya en el 75, que es el informe Correll, que si las distintas resoluciones de Naciones Unidas. Y hubo un momento en que se pensó que todo eso pues, probablemente traía al pairo a la comunidad internacional, que no movía un solo dedo, que no se movía un solo centímetro en impulsar realmente un proceso de autodeterminación. Durante muchos años estuvo activo un proceso en vías de organizar un referéndum de autodeterminación, pero pasados los años se abandonó dicha intención y se pasó a una especie de recorrido leguleyo y normativo y a marear sobre el derecho a autodeterminación sin mayores. Nosotros seguimos haciendo el juego en ese sentido y hacíamos el juego repitiendo una y otra vez cosas que realmente no tenían finalmente ninguna consecuencia práctica y así años tras años. Hasta que pensamos que había que dar un salto cualitativo y que había que focalizar también la cuestión en los derechos humanos individuales y en el respeto a los derechos humanos individuales. Hasta ese momento solamente habíamos focalizado la atención en lo que era el derecho colectivo a la autodeterminación. A partir de este momento pensamos en que también había que focalizar estratégicamente la atención en los derechos humanos. Y digo estratégicamente porque los saharauis no tienen un especial interés en que se les reconozca su sufrimiento personal, su sufrimiento físico, las torturas que reciben, sino que sobre todo pensaron que una forma de llamar la atención a la comunidad internacional sobre lo que ahí estaba sucediendo era focalizarlo en la cuestión de derechos humanos individuales. Y a partir de ahí es cuando también nosotros pusimos a prestar dicha atención en dicha temática. No solamente en cuanto a derechos humanos en el sentido más concreto de la palabra, sino también en el sentido, más general de la palabra, sino en un sentido mucho más concreto, como es la cuestión incluso del genocidio y del etnocidio.
el genocidio y el etnocidio. Hay que recordar que el pueblo saharaui es un pueblo demográficamente muy pequeño. Hay que recordar que el genocidio es el exterminio parcial o total de una población en función de unos criterios como los que recoge la definición del ENKIN del 44, la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales con la finalidad de su aniquilamiento, o bien la definición que luego se dio más tarde en la Convención del delito de genocidio en el 48, en el Estatuto de Roma del 98, que prácticamente es la misma definición de genocidio. Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza, lesión grave o integridad física mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, entre otras consideraciones. ¿Entramos o puede entrar la cuestión saharaui en un genocidio parcial o total? Yo pienso que sí. ¿En función de qué? En función de que se produce alguno de estos elementos. Sí, se produce, y se produce sobre todo también cuantitativamente, ya que la demografía saharaui es muy pequeña. Hay que recordar que el censo español del 74 nos hablaba exactamente, creo recordar, de 47.000, 74.000, ahora se me bailan las cifras, y que las cifras que se dan luego de muertos en algunos anuarios sobre el conflicto saharaui nos hablan de 4.000 muertos del 65 al 87, militares rebeldes, y 3.000 civiles del 75 al 87, y nos dan cifras de desplazados de 40.000 en el 76, de 80.000 en el 77, de 90.000 en el 87 y de 150.000 en el 2008. Eso en una población que apenas roza los 100 y pico mil ciudadanos, o hombres o mujeres componentes de tal colectivo, o comparándola con el censo español del 74, que todavía es más pequeño, nos introducen o nos pueden introducir directamente en la calificación de colectivo parcial del hecho saharaui. Y sin más, paso ya la palabra a Carlos para que precisamente abunde en los detalles de esta cuestión, tal y como él estima oportuno. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones de los trabajos y las experiencias compartidas también con algunas de las asociaciones de defensa de los derechos humanos saharauis. Voy a usar dos PowerPoints, aunque no me voy a centrar mucho en ellos, para transmitir algunas ideas. Os pido disculpas porque se ha desconfigurado cuando lo hemos traído aquí, entonces aparecen algunas cosas que no se ven suficientemente en el primero. El segundo son sobre todo más bien algunas fotos, y voy a ver si soy capaz de que esto se vea en condiciones. Presentación. Okay. Bien, y quiero empezar con esta cita. Esta cita es de una mujer que entrevisté en el Ayun, se llama Salka Buhari. Ella estuvo 10 años detenida en varios centros clandestinos de Calatmaguna, el PCCMI, un antiguo cuartel español, un centro clandestino Deb Surai Serif, de Casablanca, y fue detenida cuando estaba de 9 meses de embarazo. Fue golpeada, torturada, con golpes, con chorros de agua en su vientre. Fue llevada al hospital a dar a luz, dio a luz, y después de unos días le quitaron a la niña. La niña fue dada a su familia, pero a su familia no le dijeron qué había pasado con Salka, y a ella nunca le dijeron qué había pasado con la niña. Esta mujer se volvió loca, tuvo un brote psicótico, ¿no? Desconectó de la realidad, y vivió 11 años, 10 años y medio en varios centros clandestinos, como os he dicho, de las historias más duras del Sáhara, ¿no? Y se recuperó poco a poco gracias a la solidaridad y al acompañamiento y al cuidado de las otras presas que estaban en esas condiciones, ¿no? En esos centros clandestinos. Y dice, hay un lado del drama, sobre todo del drama femenino, el drama de las mujeres, que lo vivimos en silencio, y esto no es bueno, ¿no? Las mujeres no lo comentamos, ni siquiera cuando nos preguntan. Lo más importante es que lo podamos hablar y compartir, sea el drama grande o pequeño, y el contar es la única forma que nos va a ayudar, ¿no?
Bueno, y este trabajo de la documentación de los casos de violaciones de derechos humanos parte de esta convicción, ¿no? Que si no ponemos en el centro de la discusión la experiencia de las víctimas, si no podemos entender, para poder entender parte de la experiencia del pueblo, parte de los impactos, las consecuencias, las actitudes que se dan después o en medio de un conflicto, tenemos que tratar de acercarnos a esta experiencia para poder hacer algo. Hay toda una discusión de hace muchos años, ¿no? Y si uno mira las cosas más políticas de los conflictos, ¿no? Durante muchos años se pensó que los procesos de paz, ¿no? Eran procesos de negociación política en la que primero se llegaba a un acuerdo político entre las partes y después se veía qué se hacía con las víctimas. En los últimos 20 años hemos visto que este esquema no funciona, y si hay un ejemplo emblemático en que este esquema no funciona es el caso del Sáhara, ¿no? Y es que las consecuencias del conflicto, los impactos de las violaciones de derechos humanos deben ser consideradas en la búsqueda de salidas políticas al conflicto. No es algo que se pueda dejar para el después, o no es algo que se pueda dejar para las cosas que ya conocimos en la transición del caso español, ¿no? Y cómo se ninguneó la experiencia de las víctimas durante varias décadas, ¿no? El caso del Sáhara es un caso, bueno, emblemático, desgraciadamente, o sea, muestra cosas que son muy duras, ¿no? Por una parte, es un territorio en proceso de descolonización desde el año 75, todavía es considerado por Naciones Unidas, es el único caso que se sigue discutiendo en Naciones Unidas en la 4ª Comisión sobre Descolonización. Cada año hay una discusión sobre el tema, ¿no? Es la última colonia de África y hay numerosas resoluciones incumplidas, ¿no? Porque estamos hablando de una relación de fuerzas en términos del grado de cumplimiento de esas resoluciones totalmente asimétrica, y con esa asimetría no hay capacidad de transformar el conflicto. Si no hay elementos que pongan la relación en una situación más simétrica, nunca va a haber una salida política al conflicto. Siempre va a estar, digamos, en el mantenimiento de la situación que se ha dado hasta ahora, ¿no? Es el único caso de un fin del conflicto armado, ¿no? O sea, hay una finalización del conflicto armado y hay un acuerdo de paz desde el año 91, hay una instalación de una misión de Naciones Unidas desde ese año 91, sin embargo, no hay un proceso de paz asociado a ese alto el fuego, ¿no? Todas las guerras en las que hemos conocido en Centroamérica y en otros países, hubo un proceso de paz, un alto el fuego, eso fue parte de un proceso de desarme, es un proceso parte de construir un consenso político, cuáles son las condiciones para la nueva situación, se investiga la verdad, se hace una discusión sobre el futuro político del país. Todas esas cosas no se han dado en el caso del Sáhara. O sea, hay un alto el fuego, hay una misión de Naciones Unidas que iba a hacer un referéndum y estuvo a punto, incluso a los refugiados, el ACNUR, ¿no? Les fue a medir la cantidad de cosas que tenían las jaimas, el año 91 y el 93, para cuántos metros cúbicos tenía cada familia, para los camiones en los que se iban a montar las cosas para regresar, para hacer el referéndum, y aquellos procesos auspiciados por Naciones Unidas se vieron bloqueados por la actitud de Marruecos y la falta de consideración primero sobre el censo y ahora sobre la mínima posibilidad de hacer ese referéndum, ¿no? A pesar de que la legalidad internacional está, digamos, muy clara sobre la situación del Sáhara. Bien, eso supone que hay un montón de cosas que el conflicto del Sáhara también no se ha mirado en el espejo de otros conflictos, ¿no? Y creo que, bueno, lo que hemos tratado de hacer con algunas de las investigaciones que os voy a contar es que el Sáhara no debe ser la excepción a los procesos de paz en otros países del mundo, y que hay muchas cosas que hemos aprendido sobre la investigación de la verdad, sobre el reconocimiento de la violencia, el reconocimiento del daño, los programas de atención a las víctimas, la discusión sobre el nuevo consenso político para el después, sobre la sanción a los perpetradores. Hay muchas cosas sobre estas que se han puesto en marcha en otros países, mal que bien, a duras penas, con muchas dificultades, pero esto se ha puesto en marcha en El Salvador, en Guatemala, está en discusión en Colombia desde hace varios años, ¿no? Y no se ha considerado en el caso del Sáhara. Bien, la primera cosa que creo que es importante, y esto pues, os voy a poner algunos ejemplos, hay demasiadas cosas y no me quiero centrar en esto, es que necesitamos poder documentar bien los casos, ¿no? Hay algunos, nosotros hicimos un estudio, ese estudio que son 2 tomos, que se llama El Oasis de la Memoria, que está centrado en 261 violaciones de derechos, casos, personas que han sufrido violaciones graves de derechos humanos. ¿Por qué eso? Porque es importante documentar. El caso del Sáhara es un caso que se ningunea mucho también porque las violaciones de derechos humanos, si no son visibles, si no hay una información creíble, dejan de ser un problema. Y en un contexto además en el que nos movemos en las megamuertes, ¿no? Las muertes en Siria, las muertes en sitio, las muertes en otro, el problema deja de existir, ¿no? Si no tenemos una buena documentación de los casos, la palabra de los saharauis nunca es creída.
siempre es una versión más de la historia, siempre es considerada una exageración, ¿no? Y el interés, digamos, de ese trabajo fue documentemos los casos, veamos qué hay de cierto en esto y veamos si lo que están contando las víctimas en sus testimonios, cuál es, digamos, el grado de confianza, credibilidad, consistencia de la información, etcétera, ¿no? Y eso es importante en el caso del Sáhara, y no solamente por lo que decía Salka Buhari, ¿no?, antes, ¿no?, sino también porque hay que superar problemas, ¿no? Nos encontramos al principio, cuando empezamos a recoger testimonios, pues una gente que nos contaba historias muy genéricas, ¿no? Me detuvieron, me torturaron, estuve 10 años y salí, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la historia que está detrás de esto? Que no es solamente el dato del número de torturados o número de desaparecidos. ¿Cuál es la historia real de las personas? Y muchas de esas historias no se han contado. No se han contado, se han empezado a contar desde hace muy poquito tiempo. Para que os hagáis una idea, a veces no se han contado ni entre los propios saharauis, ¿no? La primera vez que entrevistamos a una persona que se llama Brahim Sabar, ¿no?, un poeta que fue detenido en el año 80, estuvo en varios centros clandestinos, también detenido hasta Kalan-Magun en el año 91, liberado el año 91. Brahim Sabar empezó a contar su historia y yo le dije, bueno, cuénteme su testimonio, qué es lo que pasó, y en 10 minutos había terminado la historia, ¿no? Y tuvimos que volver para atrás y, bueno, quiero que me cuente qué pasó antes, qué pasó en el centro clandestino, qué pasó en Dagla, donde usted era, etcétera, ¿no? Y estuvimos 4 horas de entrevista, ¿no? En esas 4 horas había una mujer que se llama el Galia Jimmy, que nos hacía la traducción de lo que estaba contando Brahim Sabar. Para que os hagáis una idea, Brahim Sabar en ese momento era el presidente de la Asociación de Víctimas. El Galia Jimmy era la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas. Desde el año 91, que fueron liberados los dos de los centros clandestinos, habían estado juntos. O sea, hace 22 años, 23 años cuando la entrevistamos. Cuando terminamos la entrevista, el Galia me dijo, yo nunca había conocido casi nada de la historia que Brahim Sabar ha contado hoy, ¿no? Quiere decir que hay muchas cosas guardadas que nunca se han contado, porque ¿qué me le voy a contar a otro saharaui que ha vivido cosas parecidas a mí? Porque nunca se han considerado importantes, porque a veces los que hemos investigado nunca hemos considerado esas cosas importantes, y creo que toda esa experiencia debe estar puesta en el centro de la discusión para verificar los hechos y para tener una imagen más real de qué está pasando en el Sáhara. Bueno, por ejemplo, algunas cosas que investigamos, y voy a poner encima de la mesa algunos temas que son duros para ver qué importancia tienen en términos de la búsqueda de una salida política al conflicto. Primero, el reconocimiento de cosas que nunca se han reconocido. Hay una cosa muy dura que nunca se ha reconocido, es los bombardeos a la población civil. Hubo bombardeos en diciembre del 76 y especialmente hasta febrero del año, de diciembre del 75 hasta febrero del 76, sobre todo. Y hubo un bombardeo muy importante, que es un sitio que se llama Modreiga, que es en la asociación de Zaragoza, se llama Modreiga, el 20-21 de febrero de ese año 76, ¿no? Todo el mundo conoce o ha escuchado, mucha gente ha escuchado hablar del caso de Modreiga, pero nunca teníamos una lista de las víctimas de Modreiga. ¿Qué personas murieron? El nombre de estas personas es importante, ¿no? No puede ser algo que quede en el olvido. Y tuvimos que ir a las familias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron las víctimas? 65% de las víctimas eran mujeres y niños. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde están? ¿Por qué esta gente es valiosa para el pueblo saharaui? ¿Y por qué se debe conocer que aquí murieron varias decenas de personas, ¿no? 55 víctimas mortales y cerca de 80 heridos que nosotros contamos de esos bombardeos? Entrevistamos a una enfermera vasca que estuvo en el bombardeo, una enfermera catalana que estuvo en el bombardeo, Montsurria, y que además fue herida en ese bombardeo. Nos contaron cómo fue esa situación, ¿no? Nunca ha habido un reconocimiento, nunca ha habido una comisión internacional que investigue el bombardeo de Modreiga, las responsabilidades, ¿no?, las bombas que se tiraron, ¿no? Y tenemos muchos datos que hemos podido recoger del testimonio de las víctimas, ¿no? Como les contaba esta mañana en la charla que hemos tenido ahí en las Cortes, a veces hay datos en una investigación que te muestran la cara de un problema y son datos que no se pueden contar en la estadística. Voy a irme muy lejos, voy a irme a Guatemala, ¿no? Cuando estábamos investigando un informe que hicimos en Guatemala, que se llama el informe de Guatemala Nunca Más, un día fuimos a preguntar por la violencia sexual en un sitio que se llama Huehuetenango, ahí en la frontera con México, ¿no? Y cuando fuimos a preguntar a unas personas con las que estábamos trabajando y que estaban recogiendo testimonios con nosotros durante varios meses, les preguntamos si en sus pueblos había habido violencia sexual contra las mujeres. ¿Y qué tan frecuente era ese problema? Si era frecuente o no era frecuente. Esta era la pregunta. Y lo que hicieron fue agachar los ojos al suelo y quedarse en silencio.
El dato más consistente del impacto de la violencia sexual en Guatemala es el silencio de los entrevistadores, que no pudieron siquiera decir lo que había pasado en sus meses. En el caso del Sáhara hay un campamento, de los 5 campamentos que en Tinduf, hay un campamento que está a 4 horas, ahora un poco menos porque pusieron carretera, pero estaba a 4 horas de camino del resto de las wilayas. Hay una wilaya a 4 horas, y la razón por qué esa wilaya esté a 4 horas es que en esa wilaya están los sobrevivientes del bombardeo, porque cuando las sobrevivientes fueron llegando de Modreiga, de Tifariti, por el éxodo hasta Rabuni, cuando escuchaban los aviones que aterrizaban en el aeródromo de Tinduf es una base militar donde muy cerca de la cual se establecieron los refugiados el año 76, muchas de las víctimas de Modreiga se quebraban, entraban en pánico, se ponían a llorar, salían corriendo. Y la decisión de las autoridades saharauis fue que las víctimas del bombardeo debían estar lejos del lugar donde se escuchaba el avión argelino que aterrizaba en esa base. Por eso hay un campamento tan lejos, ¿no? Y por eso, digamos, ese hecho es la muestra más clara del impacto del bombardeo, ¿no? Y también es la muestra más clara de una medida de salud mental para todo un pueblo, ¿no? Cómo mantenerse alejado del recuerdo permanente que significaba el bombardeo, ¿no? Para quienes hemos hecho esa investigación, investigar como cosas como los bombardeos o investigar cosas como los centros clandestinos es volver al escenario de la pesadilla. Cuando uno toma un testimonio de una víctima, tiene que volver al escenario de la pesadilla, porque la víctima vuelve otra vez al lugar de los hechos. Tiene que estar en el centro clandestino, tiene que estar en el bombardeo, cómo fue dónde cayó la primera bomba, qué pasó cuando había una cabeza encima de un árbol. Todos esos detalles de las tragedias, ¿no? Detalles muy duros que nos permiten tratar de entender algo de lo que la gente vivió, ¿no? Hay otro caso que es muy duro, muy emblemático y que creo que es representativo de por qué estas cosas son importantes, pensando en un aspecto que en todo proceso de paz es clave, y es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es parte de los derechos humanos. Hay incluso una declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, proclamada y firmada el día del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Ese es el Día del Derecho a la Verdad, 30 de marzo. Y en el caso del Sáhara, las violaciones de derechos humanos no son solo frecuentes, ya han sido muy frecuentes, ya han sido espantosas y atroces y han constituido un genocidio, sino que también se han negado, ¿no? Se han negado. Marruecos nunca ha reconocido que hay fosas comunes y que hubo mucha gente que fue enterrada en fosas comunes. Hay un caso muy emblemático que se llama Lemsayed, ese nombre. Yo había escuchado, y os cuento esta historia porque es parte de las dificultades de la investigación de este tipo de casos y también muestra la importancia que tiene esto para la superación del conflicto, ¿no? Lo voy a tomar como punto de referencia. El caso de Lemsayed es un caso que habíamos escuchado muchas veces hablar de que había unas fosas en las que, sobre todo hombres del Polisario, habían sido torturados y enterrados vivos. Esta es la idea con la que empezamos y que a nosotros nos llegó. Y yo quise siempre saber, bueno, ¿dónde hay, si tenemos algún sobreviviente de esa zona o no tenemos ningún sobreviviente? No había sobrevivientes, nadie me supo decir, ¿no? En mi segundo viaje al Ayun, yo fui una vez a recoger testimonios, me volví, empezamos a trabajar sobre eso, de repente recibí una llamada porque había un sobreviviente de la fosa. La memoria es una cosa que se activa, ¿no? Y a veces cuando se activa no se puede no se para ya, ¿no? Y esta persona que se llama el Batal Labbi, que quiso que se pudiera conocer su nombre y pudiéramos hablar públicamente de su nombre, llamó a la asociación de víctimas, y la asociación de víctimas nos llamó para que fuéramos a hacer una entrevista con esta persona, porque no quería hablar con nadie más. Nunca había hablado de todo lo que había pasado. Y le hicimos una entrevista de todo un día y nos contó cómo en Lemsayed había 2 fosas, en realidad no había solo una, había 2 fosas hechas con excavadora. En la primera fosa era una fosa de torturas, la segunda fosa era una fosa donde los cuerpos, los cadáveres de las personas moribundas o muertas eran tirados, y nos contó los detalles como había una persona a su lado que murió en medio de las torturas, apedreado desde una altura de 3 metros mientras ellos estaban dentro de la fosa, y nos contó cómo un niño había muerto también en esas fosas. Nos dio detalles muy concretos, muy específicos, de nombres de personas que él conocía. Encontramos en
En diciembre del 2010, me voy a otro punto, en diciembre del 2010 Marruecos publicó, debido a las presiones del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, Amnistía Internacional, de publicar información sobre los desaparecidos, en diciembre de 2010 publicó un informe en Internet. Es un informe muy precario, que da informaciones muy fragmentadas sobre estos casos. Dice, fue detenido en tal sitio, murió en tal lugar, no da más información qué pasó con la persona, con la víctima. Pero en ese informe aparecen algunos casos del Emsayed. Aparece, tal persona murió en el Emsayed, ¿no? El nombre del niño que el Batal Labib nos dio muerto en torturas en esas fosas es un nombre que está en el listado proporcionado por Marruecos. El nombre de la persona que murió de su mano, porque era un amigo suyo cuando estaban dentro de la fosa, es un nombre que está en el listado de Marruecos. Hay varios nombres más de personas que habíamos identificado que están en la información oficial. Obviamente no dice que hay una fosa, obviamente no dice cómo murieron, pero tenemos un contraste de la información que le da consistencia a lo que decimos, ¿no? Que no es solamente lo que alguien escuchó o lo que alguien cuenta de lo que alguien cuenta de lo que alguien cuenta, sino que tenemos información muy concreta. Hemos hecho una cosa que se llama triangular las fuentes, hemos buscado información proporcionada por Marruecos, hemos buscado información por el testigo, buscamos información por otras personas que no estaban en la fosa del Emsayed, pero estaban en un cuartel cercano a esa fosa, donde el Batal Labib, que sobrevivió a esas fosas, fue llevado. Y nos contaron cómo el Batal Labib fue llevado allá. Tenemos una consistencia de la información muy dura. El Estado de Marruecos siempre ha negado la existencia de las fosas en el Emsayed, pero en el Emsayed debe haber unas fosas en las cuales las personas, si no las han sacado, si no se han destruido, siguen existiendo. Y eso tiene que ver con que este derecho a la verdad, este derecho al duelo, los familiares de los desaparecidos tienen derecho a saber dónde están sus familiares, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo murieron? ¿Quién fue el responsable? Y ese derecho es imprescriptible. El delito de la desaparición forzada es un delito imprescriptible hasta que no se den estos pasos y se devuelvan los restos a las víctimas. Y además es un dolor imprescriptible, es un dolor permanente para los familiares de los desaparecidos, no solamente del Sáhara, también para los familiares desaparecidos marroquíes, desaparecidos por el régimen de Hassan II, o para los familiares desaparecidos de Argentina, de Chile, de Guatemala, de cualquier otro país, ¿no? Y eso creo que pone ciertos aspectos en un punto en el que deben ser tenidos en cuenta. Bien. No quiero cansaros con todo el tipo de casos. Aquí tenéis una lista solamente de algunos de los casos que nosotros investigamos, ¿no? Que tiene que ver con bombardeos, fosas comunes, prisioneros de guerra, los únicos detenidos oficiales durante los primeros 16 años de conflicto, que fueron 26, los casos de desaparecidos, los casos de torturas en los centros clandestinos. El Sáhara es el único lugar del mundo en el que hubo detenidos desaparecidos hasta 16 años. ¿No? Estuvieron en régimen de detención, desaparición forzada. No estaban como presos políticos, nadie sabía dónde estaban, o sea, fueron detenidos, nadie sabía dónde estaban, ellos nunca tuvieron ninguna comunicación con el exterior y sus familias nunca supieron qué había pasado con ellos, hasta que fueron liberados los que no murieron en el proceso. 45 o 46 de ellos murieron en esos años. Mientras estaban encarcelados, 350 fueron liberados en el año 1991. Bien, y los casos actuales no son casos solamente del pasado, de la época de Hassan II, también son casos de después de Hassan II, los juicios militares a civiles, las detenciones arbitrarias hasta la actualidad. Tomamos un 25% de los casos que investigamos eran desde el 93 hasta ahora, para tratar de ver cómo habían cambiado las cosas o no habían cambiado las cosas. Nos encontramos con que algunas cosas habían cambiado. Las detenciones ya no son clandestinas, aunque tienen algunos ciertos periodos de clandestinidad, no son clandestinas. Las torturas no son durante años, pero las torturas son durante semanas o son durante meses y se siguen dando en la cárcel. Y los métodos de tortura son iguales. El único método que no se usa tanto ahora son los colgamientos, pero el resto de los métodos que se usaban en la época anterior se siguen usando en la actualidad y no ha habido una evaluación ni una crítica ni una investigación sobre eso. También pedimos a la gente ciertas pruebas. Bueno, usted ha hecho alguna denuncia sobre esto, cosa que era imposible en los primeros 20 años o 25 años de ese conflicto. Nadie podía poner una denuncia ante nadie, pero los saharauis también han hecho denuncias. Han hecho denuncias ante el procurador del rey y ninguna de esas denuncias de torturas ha avanzado hacia una investigación de los casos de tortura. No ha habido ni un solo proceso abierto que haya dado pasos mínimamente creíbles, ni ninguna condena a ninguna persona que ha sufrido tortura. Como es un pueblo pequeño, también conocen muchas veces, eso pasa como en Paraguay, ¿no? Yo que trabajé en la Comisión de la Verdad del Paraguay y me quedaba extrañado porque uno iba a
al pueblo de Misiones, donde estaban las víctimas, la asociación de víctimas de la dictadura de Stroessner, y tenían una lista con los nombres de los torturadores. Y lo tenían ahí escrito, ¿no? Y en el Sáhara me he encontrado una cosa parecida, ¿no? Y Haris El Arbi o Ben Sami son personas que torturaron a El Ghaliajimi o torturaron a Minetu Haidar y que han sido después cargos políticos. Han sido gobernadores, han sido director de prisiones, hasta hace poco, no en esos años, sino hasta hace muy poco, ¿no? Si no hay una ruptura con los perpetradores del pasado, ¿no? Si Pinochet sigue controlando la transición política en Chile, ¿no? Si los dictadores siguen teniendo el control político de la situación, o los responsables de los centros clandestinos de condiciones de tortura siguen siendo cargos políticos, eso muestra que no hay un cambio en el régimen, no hay una voluntad de transformación de ese conflicto, ni un antes y un después. Bueno, muchos de estos casos muestran, digamos, la intensidad de la violencia. Si uno compara el caso del Sáhara con otros países, con otros pueblos, para mí hay dos cosas que son muy emblemáticas, ¿no? Una es que son 3 generaciones las afectadas ya por el conflicto, ¿no? O sea, que ya no es la transmisión intergeneracional del trauma de la que hablábamos hace mucho tiempo, de cómo el trauma de los padres que vivieron se transmite a los hijos. No, es que ha habido una continuación de las experiencias traumáticas desde el 75 hasta ahora, ¿no? Y esa continuación, sabemos que los traumas que se repiten tienen un impacto psicológico mucho mayor, supone una acumulación de ese impacto también en el caso del Sáhara, y supone también que es un pueblo dividido en 2. La mayor parte de las familias, o una gran parte de las familias, están separadas y hay gente que no se ha visto en 30 años. Hasta el año 2006, o sea, si estamos hablando del 76, 91, hay una firma del alto el fuego y una puesta en marcha de la MINURSO. 15 años después de eso, empieza un programa del ACNUR, que es un programa para que las familias se puedan ver, las familias que están en los campamentos y las que están en los territorios ocupados. Y el programa consiste en una lista todavía de varias decenas de miles de personas que están queriendo ir a ver a sus familiares. Consiste en una visita de 5 días para ver a tu padre, a tu madre, a tus hermanos con los cuales no les has visto desde hace 30 años, ¿no? Y ese es lo único que se ha podido hacer hasta ahora para poner un cierto puente de relación entre estas familias que quedaron totalmente fracturadas. Y mucha gente que entrevisté para ver qué había supuesto ese programa me dijeron, bueno, es que llegamos allá y solo pudimos llorar, ¿no? No pudimos hablar, no pudimos decir nada, ¿no? Por el impacto que las mismas imágenes que hemos visto estos días con el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, pues siguen pasando todavía en el caso de Sáhara más cerca, ¿no? Bueno. Este es una persona, un amigo que se llama Brahim Dahan, es el presidente de la Asociación de Víctimas del Sáhara, y voy a ir pasando ya hacia algunas propuestas de qué se trataría de hacer en el caso del Sáhara, pero que dice algunas cosas que creo que son importantes, ¿no? Dice, bueno, yo fui detenido y torturado, estuve 3 años y 7 meses desaparecido, estuve detenido con Aminetu Haidar en el PCCMI de la Yun y las manos esposadas. 3 años y 7 meses detenido con las manos esposadas y los ojos vendados. 1 año y medio estuve con las manos esposadas atrás. Me cuesta hablar de la tortura, no sé, me pone nervioso. A veces comienzo a hacerlo y en un momento me bloqueo, ya no soporto más y bueno, he sufrido tortura como todo el mundo, ¿no? No quiero contar más sobre esto. Entonces, hay muchas cosas que son dolorosas y que ¿no? Duele volver otra vez a pasar por el corazón, pero tiene sentido entender estos impactos para también entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Voy a pasar. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de una cosa que también es muy importante en los procesos de paz, es decir, bueno, que se abran los archivos, que hay un acceso de las víctimas a la información sobre los archivos, ¿no? Todos los sistemas represivos son sistemas burocráticos, ¿no? Tienen todo bien escrito. Y esto que nosotros encontramos en el Sáhara es idéntico al archivo de la policía política de Stroessner. El archivo del terror está en el último piso del Palacio de Justicia en Asunción. Es un archivo con libros que parecen libros de contabilidad. Y tú abres el libro y es como en el debe y el haber, lo que hay es nombres de personas, ¿no? Con edades y cuántos te paso de guardia y no te paso de guardia. Bueno, este es el único archivo que nosotros hemos podido conocer del Sáhara. Es un archivo del PCCMI, que era un cuartel militar español en el Ayun. Y ahí tenéis algunos nombres, y estos son 53 presos que estaban ahí, presos y presas en régimen de clandestinidad, con el año de nacimiento. Lo veis allá, ¿no? Ahí tenéis Brahim Dahan, ahí tenéis Salka Ayats, ahí tenéis a Aminetu Haidar, ahí tenéis El Ghaliajimi, personas que son ahora bastante conocidas, ¿no? Que después de la experiencia de sobrevivir
a los centros clandestinos de detención hicieron una promesa de que aquello nunca más iba a pasar y se convirtieron en defensores de derechos humanos, ¿no? Y parte de esa conciencia de defensa de los derechos humanos viene de esa transformación. Digo, estos archivos los encontraron los saharauis y nos los proporcionaron. Es la única fuente de información. Marruecos ha dicho que no tiene información o que tiene sus archivos, pero que no tiene mucha información sobre lo que pasó. Pero si fijáis en esa página, en la parte de arriba, porque es una fotografía cortada, veis unas horas 10 o 11, digamos es el jefe de Geoda, el jefe de el lugar, vamos a decir, del patio de la celda. Y si veis el control del jefe de sección a las medias, 5:30, 6:30, 7:30, es decir, cada media hora el jefe de sección y cada hora el jefe de Geoda tienen que firmar, y es una hoja en la que pone un sello, y esto se hace todos los días. Y no es una cosa que nos hemos inventado, es un documento de la época, ¿no? Y esto significa que estos documentos, que en otro momento se habrán enterrado, se habrán quemado o estarán guardados en ciertos lugares, tienen que ponerse a disposición de la gente. Y no es posible que se diga que no hay control de la información sobre esos centros, ¿no? Porque eso no es cierto, ¿no? Bien, termino quiero decir algunas cosas de una agenda de transformación del conflicto y os quiero contar después con algunas fotos algunas de las cosas que hemos tratado de ir un poco más allá. Si no tenéis un poco de paciencia todavía y no nos vamos del tiempo. Bien, ¿qué quiere decir? Que todo esto tiene que formar parte de una agenda de transformación del conflicto, que no puede ser considerado solamente como una cosa marginal, esporádica, que aparece de vez en cuando en las manifestaciones, ¿no? La gente de los territorios ocupados se ha sacudido el miedo, se le ha ido sacudiendo el miedo poco a poco y se le ha ido sacudiendo el miedo de forma colectiva, especialmente a partir del año 2005, cuando empezamos también a conocer desde aquí qué estaba pasando allá, ¿no? Porque nadie conocía qué estaba pasando allá. Durante muchos años no tenían siquiera teléfono para poder hablar, no había internet, no había medios de comunicación para poder salir del aislamiento. Y si hay un conflicto en el que yo haya visto, por lo menos de mi experiencia en trabajo en muchos países, el enorme aislamiento de las víctimas, es el caso del Sáhara, ¿no? Donde nunca se ha considerado, nunca hemos conocido qué pasaba en ese territorio de exclusión. Entonces, algunas cosas que creo que tienen que estar en la agenda de la discusión. En el Sáhara, como en todos los otros conflictos, sabemos, hay un documento de Naciones Unidas sobre el tema de la verdad, la justicia, la reparación. Bueno, ese documento debe ponerse a jugar en el caso del Sáhara. Ese documento habla de comisión de la verdad, habla de programas de reparación, habla de reconocimiento del daño. No es una cosa que haya que inventar para el Sáhara. Está inventada en la discusión con organizaciones de derechos humanos y con organizaciones de víctimas en numerosos países. Hay que poner a discutir esas cosas en el caso del Sáhara. ¿Qué significan, no? Significa que tendría que haber una comisión de la verdad. Nosotros hemos llegado a hacer una cosa muy pequeña, con 261 casos, con un equipo de 2 personas haciendo ese trabajo, con el apoyo de las organizaciones. Pero debería haber un equipo, como se ha hecho en otros países, con una comisión de la verdad que investigue las cosas que ha hecho el régimen de Marruecos, que investigue también las cosas que ha hecho el Polisario y que con eso se pueda tener una imagen de la realidad del conflicto, de los impactos del conflicto, porque esta es la base para decir cuál es la política de reparación que tiene que haber en el país, ¿no? Que tiene que haber un reconocimiento, ¿no? No es posible que conocidos represores sigan teniendo poder político, cargos, ¿no? Y no solamente no sean quitados de sus cargos, sino sean, digamos, ensalzados y reconocidos en su labor. Tiene que haber un reconocimiento del daño a la población saharaui. Marruecos puso en marcha una comisión el año 2004 al 2006 que se llama la IER, Instancia de Equidad y Reconciliación. Esa instancia trató de hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en la época de Hassan II, especialmente, pero fue totalmente discriminatoria para los saharauis, ¿no? Las indemnizaciones para las víctimas de los territorios ocupados que pudieron llevar sus casos ahí son bastante menores, la mitad o un tercio en muchos casos de las indemnizaciones de las víctimas marroquíes. Y esto lo hemos visto con los papeles. Hemos pedido, tráiganos los papeles usted. Vamos a ver cuáles son la información oficial publicada por Marruecos y hemos contrastado esas citas. Por eso ese libro es tan gordo, porque también tiene algunos documentos y algunos análisis muy concretos para quien quiera investigar, para quien quiera contrastar esa información, porque eso es parte de cualquier investigación de derechos humanos, ¿no? Tiene que haber una creación de un mecanismo de derechos humanos. No puede ser que la MINURSO, 23 años después de estar presente en el Sáhara, sea la única misión de Naciones Unidas que no tiene un mandato de verificación de derechos humanos. Esa es una discusión que ha habido en el Consejo de Seguridad cada mes de abril o cada 6 meses, ¿no? La próxima será este próximo mes de abril. Habrá una discusión en la que en el año pasado Estados Unidos llegó a pedir que la MINURSO tuviera un
un mandato de verificación de derechos humanos como parte de las garantías. Esas cosas no es la revolución permanente, eso es una cosa que se ha puesto en marcha en muchos países. ONUSAL trabajó en El Salvador como una misión de Naciones Unidas que tenía un mandato de verificación de derechos humanos. También tenía un mandato de desarme y de otras cosas, pero verificaba la situación de derechos humanos. MINUWA en Guatemala tenía una misión de verificación de derechos humanos. El MONUSCO en Congo tiene una parte que verifica situaciones de derechos humanos. Y eso no existe en el caso del Sáhara. Sabemos cómo se hace. Se puede hacer y es una contribución efectiva para que las organizaciones y las víctimas tengan ciertos derechos reconocidos. También sería bueno para Marruecos, que siempre dice que los saharauis exageran en las denuncias. Con esto tendríamos una imagen más clara de qué es lo que pasa, cuáles son los datos, cuál es la información básica sobre eso. También supone reconocer a los campamentos de refugiados saharauis como un lugar de víctimas. Los refugiados no están refugiados porque sí, ¿no? Cuando entrevistamos a las víctimas de Modreiga, muchas nos dijeron, nosotros no íbamos a venir al refugio. Nosotros nos quedamos en Modreiga, en el sitio donde fue bombardeado, esperando que España interviniera. Pensábamos que España iba a intervenir y en 3 semanas o un mes íbamos a volver a nuestras casas. Lo cual no fue. Fue después del bombardeo cuando la gente huyó. Esas son víctimas de bombardeos, son víctimas de pillaje y son víctimas de exilio. No son refugiados como que está lloviendo o que hace sol, ¿no? Hay una naturalización o una conversión de la situación de los refugiados como un problema meramente de ayuda humanitaria y estamos hablando de que los refugiados necesitan una consideración. La IER, para que os hagáis una idea, esta instancia de equidad y reconciliación, dentro de su mandato tenía el mandato de investigar el exilio, pero no investigó absolutamente nada del exilio saharaui. Absolutamente nada. ¿No? Su versión de los campamentos de refugiados es que los refugiados están en realidad secuestrados por el Polisario y que no les deja volver, ¿no? Lo cual es como, digamos, absolutamente absurdo desde cualquier punto de vista y de cualquier investigación independiente. Bien, 2 o 3 cosas más. La búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Marruecos ha tratado durante varias veces, y con ese informe que publicó en el año 2007, del 2010, de cerrar el expediente, y con estas palabras, de los desaparecidos, ¿no? Cerrar el dossier de los desaparecidos. Los desaparecidos no son un dossier y no se pueden cerrar proporcionando 3 informaciones fragmentadas sobre su destino. Necesitan una investigación efectiva de qué pasó, necesitan hablar con las familiares, con las víctimas, necesitan saber dónde están los restos, si es que fueron ejecutados o murieron, dónde están, que se puedan exhumar, que se les puedan devolver a las familias, que las familias puedan hacer su proceso de duelo, porque son duelos congelados desde hace muchos años, ¿no? Son mujeres que nunca se pudieron casar porque no sabían qué había pasado con su familiar, son hijos que crecieron sin saber qué pasó con su padre o con su madre durante muchos años y tienen el derecho a saber qué pasó, tienen el derecho a saber dónde están y a que se les devuelvan los restos, tienen derecho a que se haga una investigación forense independiente, a que haya equipos como el equipo argentino de antropología forense, Aranzadi, o el equipo guatemalteco de antropología forense, que han hecho ese trabajo en muchos países. Nada de eso se había hecho hasta hace muy poquito en el caso del Sáhara, ¿no? Y hay que verificar, digamos, hay todo un papel de la comunidad internacional en la verificación de los derechos, no solamente civiles y políticos, sino económicos y sociales. El derecho de asociación para las víctimas, especialmente saharauis, sigue siendo negado en el Sáhara Occidental, en el territorio de Cuba. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Código Penal marroquí que se aplica sistemáticamente a las organizaciones de derechos humanos hasta ahora, en las cuales, digamos, el atentado al rey, el atentado al Islam o alentado a la integridad territorial se consideran delitos penados gravemente, etcétera, ¿no? Las organizaciones saharauis son acusadas sistemáticamente de atentar contra la integridad territorial y por eso la ASVDH, CODESA, y son organizaciones conocidas de derechos humanos, no tienen un estatus legal en su propio país. Es como si Abuelas de Plaza de Mayo estuviera prohibida en Argentina, ¿no? O como si Conavigua en Guatemala fuera ilegal, no pudiera recibir fondos, no pudiera poner en marcha un programa de atención a las víctimas. Todo eso sigue pasando en los territorios del Sáhara Occidental, ¿no? Es totalmente inaceptable, obviamente, y totalmente loco, ¿no? Es una cosa que tenemos que denunciar, porque sin esas condiciones básicas no se va a poder discutir nunca del derecho a autodeterminación, de la autonomía o de cuál sea la salida política. Definitivamente que los saharauis decidan sobre su futuro. No va a haber ninguna discusión si no hay unas mínimas garantías para que esa discusión no se siga haciendo en estas condiciones o no se siga haciendo con la capacidad de pisar a la gente en ese proceso. Y eso significa que hay que tener una agenda de transformación del conflicto. También porque
Termino con esto y os enseño unas fotos de los últimos trabajos que hemos hecho allá, porque como esto es una cita de Aminetu Haidar, dice una cosa que es bien importante, o sea, hay un impacto también en las nuevas generaciones, ¿no? El Sáhara es un lugar en el que se juega la cultura de derechos humanos en el mundo, ¿no? Se juega para el Sáhara, se juega para el Sahel y se juega para, obviamente, los saharauis, ¿no? Y dice, hay una justicia internacional que estamos buscando, pero mi hijo dice que nadie nos escucha, ¿no? Es hijo de 2 desaparecidos, ¿no? En el 2005 él tenía 9 años, yo estaba esperando un regalo mío por el fin de curso, pero se pasó llorando porque me detuvieron. Ese es un caso que refleja la realidad de todos los niños. Esta es una preocupación. Como activistas estamos reivindicando que la MINURSO amplíe sus competencias para proteger, vigilar, controlar los derechos humanos de nuestros hijos, que son nuestro futuro, y para prevenir una resistencia violenta, ¿no? Es decir, es muy negativo aplicar a un conflicto la estrategia de la desesperación. Hacer que la gente se desespere no es una buena estrategia para solucionar un conflicto, es la peor estrategia para solucionar un conflicto. Y si uno piensa en la gobernabilidad del Magreb, si no se ponen las condiciones de derechos humanos en la zona del Sahel y en la zona del Magreb, no va a haber una gobernabilidad de la región, incluso desde el punto de vista de las visiones más geopolíticas, ¿no? Entonces, todo esto pasa porque nos tomemos en serio, ¿no? Porque los políticos obviamente se tomen en serio, porque haya presión social, porque haya creatividad, porque haya estudios, porque haya un empuje de una conciencia colectiva que ponga este tema de derechos humanos no como una anécdota, sino como un elemento central para la búsqueda de esa salida política, porque las víctimas puedan hacer sus programas de atención psicológica, ¿no? Yo he trabajado en programas de atención psicosocial en 8 o 10 países y no podemos poner un programa de atención psicosocial en el Sáhara Occidental, porque no hay condiciones para hacerlo. Porque cuando fuimos a hacer la investigación del Oasis de la Memoria, yo fui seguido por 4 agentes de inteligencia, siguiéndome, cada contacto con las víctimas, supervisando qué hago, con quién me muevo, etcétera, y yo me quedaba en el hotel donde se queda la MINURSO. En el mismo hotel donde están los soldados de la MINURSO, que solo había los soldados de la MINURSO y yo, no había nadie más, en ese mismo hotel, en el lobby del hotel, en la esquina, siguiendo por la calle. No hay ¿cómo voy a hacer yo un programa, cómo voy a hacer una investigación, cómo voy a hacer un mínimo programa, cómo la gente va a tener una mínima confianza en que se pueden hacer cosas si la alternativa que tiene es la militarización directa, cuando no la detención, etcétera, ¿no? Otra cosa que creo que es clave es hay que sacudirse la impotencia. Voy a poner otras cosas, ¿no? Y porque me parece que cuando empezamos a hacer el trabajo del Sáhara, algunas personas me dijeron, pero si eso no... ¿Cómo se ve aquí? Bueno, si eso no tiene solución. Si eso no tiene solución. Y creo que no es en absoluto cierto. El Sáhara es de los conflictos el que tiene, entre comillas, más fácil solución. No es una solución tan complicada, es una solución bastante sencilla. Si uno mira el conflicto colombiano, es mucho más complicado el conflicto colombiano, ¿no? De solucionar. Es mucho más conflicto el Congo de solucionar que el caso del Sáhara. Entonces no es que sea un problema de muy difícil solución, sino que hay un problema en el que hay que poner una energía en el punto de derechos humanos como parte de esa estrategia de transformación del conflicto. Bien. Os cuento 2 o 3 cosas de una última acción, porque esto que os voy a contar era una cosa que parecía imposible. Cuando presentamos ese informe del Oasis de la Memoria hace un año, una de las líneas de trabajo era, bueno, busquemos a los desaparecidos, ¿no? Hay algo que se puede hacer. La mayor parte de los desaparecidos de los lugares como el Ensayed, que os he dicho antes, están en el territorio ocupado por Marruecos, es decir, un territorio inaccesible para hacer una investigación independiente todavía. Deberá abrirse ese territorio para que esa investigación se pueda hacer. Pero cuando estábamos en esta discusión sobre qué se podría hacer, recibimos una información de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, febrero del año pasado, febrero de 2013, un pastor encontró unos restos óseos en el desierto. Esa zona es una zona que se llama Fadred Leguía, está a 400 kilómetros de los campamentos de Tinduf, es una zona cerquita del muro construido por Marruecos, ¿no? Si veis en el esquema anterior, es una zona que está aquí, ¿no? Esa es la zona ocupada por Marruecos, esa es la zona que los saharauis llaman territorios liberados y los campamentos de Tinduf están aquí, ¿no? A 400 kilómetros de esos campamentos, un pastor encontró unos restos y como estábamos ya en la discusión de la búsqueda de los desaparecidos, la Asociación de Familiares, AFAPREDESA, nos llamó para ver si podíamos investigar qué era aquello, ¿no? Esa persona que tenéis ahí, es difícil saber a veces cuándo empiezan las historias. Tal vez esta historia empieza en febrero, cuando un pastor descubre unos restos, pero esa historia empieza cuando esta persona que veis ahí, ¿no? Este que tenéis aquí, que se llama Aba Ali, ¿no? Es un beduino
que tenía 14 años en la época, el año 76. Él fue detenido el 12 de febrero del año 76 y fue detenido en este lugar, porque él era beduino que vivía allá, fue detenido con otras 2 personas. Esas 2 personas se llaman Mohamed Abdelajer Randan y otro se llama Mohamed Maulud Mohamed Amin. Y él nos contó cómo fue detenido con estas 2 personas, cómo esos 2 beduinos fueron ejecutados delante de sus ojos, cómo el oficial del ejército les pidió al primero la documentación, el DNI español, documento de identidad, comprobó su identidad, le devolvió el DNI y le preguntó dónde estaban los polisarios, y cuando el beduino le dijo no sé dónde están los polisarios, le disparó. Y hubo Mohamed Maulud Mohamed Amin, le hizo la misma pregunta, le pidió el mismo documento de identidad, le hizo la misma pregunta y le disparó. El muchacho pudo escaparse por una situación que se dio en ese momento y porque uno de los se agarró al cuello de uno de los soldados y el soldado le dijo: grita viva el rey, di viva el rey, y él empezó viva el rey, viva el rey, viva el rey, y no le dispararon, lo ataron, lo pusieron en un camión y después una larga historia por la cual logró sobrevivir. Esta entrevista está hecha el 8 de junio del año pasado. Este es el lugar que se llama Fadrel de Guía. Estamos haciendo la investigación y estamos antes de abrir las fosas. Esto es antes de empezar a excavar, porque había unos restos que se veían ahí. Antes de empezar a excavar, él nos contó esta historia. Y lo que nosotros nos encontramos... Las historias empiezan, para mí esta historia empieza no en febrero del año pasado, empieza cuando Aba Ali, que era un niño entonces, utilizó una estrategia muy inteligente que es, primero, no querer olvidar y después recordarlo para que no se le olvide. Sabemos por la psicología que la memoria está asociada a la cantidad de veces que uno ha podido recordar y al poder compartirlo, y lo compartió con los familiares en ese momento, etcétera, y gracias a eso llegamos a este lugar y él dijo, eso fue aquí, 37 años después de los hechos. Bien, perdón. Aba Ali, me he ido al final de la tecla, estábamos aquí, ¿no? Perdón, no, encontramos 2 fosas, la fosa número 1 y la fosa número 2. En una encontramos 6 personas, en otra encontramos 2 personas. Estamos ahí examinando lo que se veía por encima, veis ahí unos huesos encima de la arena, ¿no? Esta es la fosa número 2. Cuando empezamos a quitar la arena de donde se veían un trocito de tela que aparecía allá, nos encontramos con esto que veis aquí. Este es el equipo de EGOA y de Aranzadi que estamos haciendo la investigación y nos encontramos con los restos de 2 personas. Esos restos de 2 personas, una de esas personas, cuando Paco Echeverría, el forense con el que hicimos la exhumación, me dijo, Carlos, mira a ver qué hay allá, rasgamos la chilaba de esa persona, sacamos un trocito de plástico, con una especie de carterita de plástico. Dentro de la carterita de plástico estaba esto. Para los que somos de una cierta edad, es un carnet de identidad como el que todos y todas teníamos en esa época, ¿no? Solo que en lugar de poner arriba Sáhara ponía España, pero el carnet es idéntico, ¿no? Y estaba en ese estado de conservación, por la humedad y por las condiciones del enterramiento, ¿no? Y este nombre es Mohamed Abdelajer Randan, uno de los nombres que Aba Ali nos había dado el día anterior antes de que empezáramos a abrir las fosas. Tenemos el documento del Gobierno General del Sáhara de la cartilla del azúcar, ¿no? Muchos saharauis me habían hablado del racionamiento del azúcar, que a mí me sonaba una cosa como de la guerra, ¿no? El racionamiento del azúcar. Bueno, pues encontramos una cartilla de racionamiento del azúcar, ¿no? En la que cada X tiempo el cabeza de familia se le firmaba allí para los kilos de azúcar que podía tener. Pues encontramos una cartera con un papelito con la cartilla de racionamiento del azúcar de Salama Mohamed Sidarmeh, ¿no? Y encontramos otro documento de identidad, ¿no? Este es el Mohamed Blue Mohamed Amin, no se ve ahí, pero se ve peor, pero se ve bastante bien. Otro documento nacional de identidad sobre eso, ¿no? Ahí tenéis el documento ya mejor fotocopiado, ¿no? Encontramos muchos restos, ¿no? Con los restos también preguntamos muchas cosas a los familiares de qué tenía, cuáles eran los objetos, ¿no? Salka, la hija de Mohamed Murud Mohamed Lamin, nos contó cómo su padre tenía un rosario. Siempre llevaba un rosario, porque era un hombre muy religioso, siempre llevaba un rosario.
Y cuando descubrimos la fosa número 2 con estas 2 personas, nos encontramos las cuentas de un rosario que ella nos había dicho algunas de qué color eran. Otros colores han cambiado, pero no ha cambiado la forma que tienen, y fue reconocido por los familiares. Es decir, encontramos muchas cosas que nos muestran, ¿no? El billete de 100 pesetas de la época que todos conocíamos, y las pruebas óseas. Hicimos el análisis de las pruebas óseas. Aquí hay 4 personas adultas, 4 son lo que los antropólogos llaman subadultos, es decir, personas que todavía no tienen la maduración ósea, de unas 13, 14 años aproximadamente, tal y como nos habían dicho Sidi Salek y Bashir Selmadaf. Son 2 de los niños que fueron ejecutados. Con el resto tenemos las pelvis que muestran cómo son de adultos y 2 son de niños, los zapatos, es decir, todas las muestras. Tomamos las muestras genéticas de los familiares, porque este era un caso que ya habíamos investigado en ese informe previo, ¿no? Ya teníamos como un cierto cuadro de la situación. Tomamos las muestras genéticas de los familiares para tratar de comparar la saliva de los familiares con los restos óseos que habíamos encontrado a 400 kilómetros. Esto está recogido en los campamentos ya de refugiados de Tindouf. Este es el padre del niño Sidi Salek, que fue desaparecido, uno de los niños ejecutados, ¿no? Y este es el equipo de laboratorio médico, porque hicimos el cotejo con análisis genéticos para tener las pruebas no solamente del testimonio de las víctimas, los objetos personales o el carnet de identidad, que ya es un documento que nos permitiría mostrar la identidad de la persona. Hicimos pruebas genéticas que nos mostró la identidad de las 8 personas, ¿no? Y también encontramos los detalles de cómo habían muerto, ¿no? Este es el jersey de Sidi Selmadaf, ¿no? el Bashir Selmadaf, perdón, un niño de 12 años, y tenemos el